Lo llamaron un alto el fuego, pero en menos de 24 horas todo se derrumbó. Bombas cayendo, rutas energéticas bloqueadas y potencias al borde de una guerra mayor. Esto no es paz, es una cuenta atrás. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros y sin propaganda, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios. Lo llamaron un alto el fuego. En menos de 24 horas, Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz. Israel bombardeó Beirut. Estados Unidos mantuvo sus tropas en Oriente Medio, mientras el Parlamento iraní se levantaba para declarar formalmente que el acuerdo ya había sido violado 3 veces antes incluso de consolidarse. Esto no es un alto el fuego. Lo que estamos presenciando es, en realidad, una de las ventanas de mayor riesgo en la historia moderna de Oriente Medio, un periodo de 14 días en el que la probabilidad de que el conflicto se reanude supera claramente la de que este acuerdo sobreviva. Es una conclusión incómoda que muchos en Washington evitan decir en voz alta, pero que analistas serios ya están señalando con claridad. Conviene empezar por lo que, en teoría, se acordó. El primer ministro de Pakistán anunció que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un alto el fuego de 2 semanas. Según esa versión oficial, Washington detendría los bombardeos, Teherán reabriría el estrecho de Hormuz para la navegación internacional y ambas partes se sentarían a negociar en Islamabad. Sobre el papel, parecía sencillo, incluso histórico. Pero la realidad ha seguido un guión completamente distinto. El secretario de Defensa estadounidense dejó claro que, si Irán no reabría el estrecho, la acción militar volvería a estar sobre la mesa. Al mismo tiempo, se confirmó que activos militares estadounidenses, barcos, aviones y personal, permanecerían desplegados en la región hasta verificar el cumplimiento del acuerdo. El vicepresidente, encargado de liderar las negociaciones, fue aún más explícito. Si Irán no actuaba de buena fe, habría otros métodos. Ese no es el lenguaje de la paz, es el lenguaje de una cuenta atrás. Hay una cifra que resume la gravedad de la situación: 800. Aproximadamente 800 barcos están actualmente bloqueados en el Golfo Pérsico, incapaces de cruzar el estrecho de Hormuz. Entre ellos, petroleros, buques de gas natural y cargueros de múltiples países. Antes del conflicto, más de 130 barcos cruzaban diariamente. En las últimas 24 horas, apenas 7 lo han conseguido. Además, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido que cualquier embarcación que intente cruzar sin autorización será considerada un objetivo legítimo. El mensaje es claro, y los mercados lo han entendido de inmediato. El precio del petróleo, que había bajado brevemente ante el optimismo inicial, volvió a subir en cuestión de horas, porque los mercados no se guían por declaraciones políticas, sino por hechos. Y los hechos indican algo evidente: un supuesto alto el fuego que deja bloqueado el principal cuello de botella energético del mundo no es un alto el fuego, es una herramienta de presión presentada como diplomacia. Sin embargo, ese no fue el mayor problema. El Parlamento iraní detalló 3 violaciones fundamentales del acuerdo. La primera, la presencia militar estadounidense. Según Teherán, el acuerdo exigía la retirada completa de fuerzas de combate. Sin embargo, no solo permanecen, sino que continúan llegando refuerzos. Desde la perspectiva iraní, esto invalida el acuerdo desde el primer día. La segunda, el enriquecimiento de uranio. Irán sostiene que Estados Unidos aceptó su derecho a enriquecer uranio en su propio territorio. Washington, en cambio, niega que ese punto formara parte del acuerdo. No se trata de una diferencia de interpretación. Son 2 versiones completamente distintas la tercera violación fue la que cambió completamente el escenario. Mientras Pakistán afirmaba que el fuego se aplicaba a toda la región, incluyendo Líbano, Israel lanzó uno de los bombardeos más intensos sobre Beirut desde 2006.
Más de 100 objetivos fueron atacados en cuestión de minutos. Hubo víctimas masivas. Barrios enteros quedaron reducidos a escombros. Israel fue categórico. Líbano no forma parte del acuerdo. Las operaciones contra Hezbollah continuarán. Pakistán sostuvo lo contrario. Washington, por su parte, evitó dar una respuesta clara. Irán reaccionó declarando que los ataques constituían una violación directa del alto el fuego, lo que llevó al cierre nuevamente del estrecho de Hormuz. En apenas un día, todos los elementos del acuerdo estaban en disputa. Tropas estadounidenses desplegadas, desacuerdo nuclear, bombardeos activos y el estrecho bloqueado. Y, aún así, oficialmente, el alto el fuego seguía vigente. En ese contexto, destacó una voz en particular. El vicepresidente estadounidense, considerado hasta ahora la figura más moderada dentro de la administración, lanzó una advertencia directa a Irán. Recordó que el acuerdo implicaba dos compromisos claros. Estados Unidos detendría los ataques e Irán reabriría el estrecho. Si eso no ocurría, habría consecuencias. No fue necesario especificarlas. El hecho de que la figura más prudente adopte ese tono revela un cambio significativo en el equilibrio interno del poder. Si el moderado advierte, es razonable suponer que las posturas más duras ya han avanzado mucho más. El problema central, como han señalado varios analistas, es estructural. Ambas partes llegarán a la mesa de negociación sin compartir la misma base. No coinciden en lo que ya se ha acordado. Para una parte, se trata de implementar un acuerdo. Para la otra, de redefinirlo por completo. Esa no es una negociación viable, es el preludio de un colapso diplomático. Pero hay un factor aún más determinante: el poder real que Irán ha descubierto durante este conflicto. Durante años, su principal herramienta de presión se consideraba el programa nuclear. Sin embargo, la experiencia reciente ha demostrado algo distinto. El control del estrecho de Hormuz es, en términos prácticos, un arma más eficaz. Se ha planteado la posibilidad de imponer un peaje por cada barril de petróleo que atraviese el estrecho. Dado que aproximadamente una quinta parte del suministro mundial pasa por esa ruta, los ingresos potenciales podrían alcanzar entre 70 y 80 mil millones de dólares anuales. Es una cifra que rivaliza e incluso supera sus ingresos petroleros actuales. Y lo más relevante, el coste operativo es mínimo. Cerrar el estrecho requiere recursos limitados, pero genera un impacto económico global inmediato. Afecta precios energéticos, inflación y cadenas de suministro en todo el mundo. Se trata, en esencia, de un instrumento de disuasión no nuclear extraordinariamente eficaz. Por eso, cualquier negociación parte de una base profundamente desequilibrada. Irán no tiene incentivos para renunciar a una ventaja estratégica de tal magnitud a cambio de concesiones temporales. Paralelamente, se desarrolla otra tensión significativa: la relación entre Estados Unidos y Europa. Tras reunirse con la OTAN, el presidente estadounidense sugirió reducir la presencia militar en países que no apoyaron su postura en el conflicto con Irán. El problema es evidente: ningún miembro europeo respaldó activamente esa campaña. Si esa lógica se aplica, podría implicar una redistribución masiva de tropas, posiblemente hacia Oriente Medio. Para Europa, esto no es una cuestión abstracta. Afecta directamente a su seguridad en un momento en que el equilibrio geopolítico ya es frágil. Además, más de 70 legisladores han planteado la posibilidad de invocar la enmienda 25, cuestionando la capacidad del presidente para gestionar la crisis. Aunque es improbable que prospere, el simple hecho de que exista esta iniciativa refleja una preocupación real dentro del sistema político estadounidense. De cara a las negociaciones, el problema es claro. Ambas partes han comunicado a sus respectivas audiencias que han salido victoriosas, pero sus versiones del acuerdo son incompatibles.
no coinciden en cuestiones fundamentales: el programa nuclear, el alcance territorial del alto el fuego o las condiciones militares. Esa brecha no se cerrará en 2 semanas. Cuando las delegaciones se sienten cara a cara, lo harán desde posiciones estructuralmente opuestas. Irán considera que el acuerdo ya ha sido incumplido. Estados Unidos sostiene que Irán no ha cumplido su parte principal. Si el estrecho no se reabre completamente, la posición estadounidense se debilita antes incluso de comenzar la negociación. Si continúan los ataques en Líbano, Irán dará por terminado el acuerdo. En términos estratégicos, Irán ha logrado sus objetivos esenciales: mantener el régimen y consolidar una nueva fuente de poder económico y geopolítico. Estados Unidos, en cambio, no ha alcanzado los suyos. El resultado es un acuerdo frágil, una negociación incierta y una región al borde de una nueva escalada, porque en última instancia los bombardeos eran la parte más sencilla. El verdadero resultado se decide en la mesa de negociación, y en este momento ambas partes se presentan con agendas completamente distintas, sin un marco común y sin garantías de entendimiento. Ese es el verdadero riesgo. La tercera violación fue la que alteró por completo el equilibrio de la situación. Mientras Pakistán sostenía que el alto el fuego se aplicaba a toda la región, incluido Líbano, Israel ejecutó uno de los bombardeos más intensos sobre Beirut desde la guerra de 2006. En cuestión de minutos, se atacaron más de 100 objetivos. Las autoridades sanitarias confirmaron numerosas víctimas. Barrios enteros del sur de la capital quedaron devastados. La respuesta de Israel fue inequívoca. Líbano no forma parte del acuerdo. Las operaciones contra Hezbollah continuarían sin interrupción. No existe, según Tel Aviv, ningún compromiso de retirada ni de suspensión de ataques. Pakistán defendió exactamente lo contrario. Afirmó que Líbano sí estaba incluido en el marco del alto el fuego. Washington, por su parte, evitó ofrecer una posición clara. Irán reaccionó con rapidez. Consideró los ataques como una violación directa del acuerdo y, en consecuencia, anunció el cierre nuevamente del estrecho de Hormuz. En apenas 24 horas, el supuesto alto el fuego mostraba fisuras evidentes en todos sus pilares: presencia militar estadounidense intacta, desacuerdos nucleares sin resolver, bombardeos activos en Líbano y el estrecho nuevamente bloqueado. Y sin embargo, oficialmente, se seguía afirmando que el alto el fuego continuaba vigente. En este contexto, destacó una intervención clave dentro de la administración estadounidense. El vicepresidente, hasta ahora percibido como la voz más prudente y moderada en relación con Irán, adoptó un tono significativamente más firme. Antes de partir hacia Islamabad para liderar las negociaciones, dejó clara la posición de Washington. Estados Unidos, afirmó, ha cumplido su parte al detener los ataques. Irán, por su parte, debía reabrir el estrecho. Ese era el núcleo del acuerdo. Y si Teherán no actuaba de buena fe, existirían otros métodos. No fue necesario detallar cuáles. El mensaje era suficientemente claro, y su importancia no debe subestimarse. Cuando la figura considerada más moderada dentro de una administración adopta un lenguaje de advertencia, indica que el margen para la diplomacia se está reduciendo rápidamente. En otras palabras, si el tono conciliador desaparece, es razonable asumir que las posiciones más duras ya dominan el debate interno. El problema de fondo, sin embargo, va más allá de la retórica. Como han señalado varios analistas, ambas partes se dirigen a la mesa de negociación con interpretaciones completamente distintas del acuerdo alcanzado. No comparten ni los términos, ni las prioridades, ni siquiera la base conceptual de lo que se ha firmado. Para una parte, la discusión se centra en la implementación de un acuerdo ya definido. Para la otra, se trata de renegociar elementos esenciales que consideran no resueltos. Ese tipo de divergencia no es menor, es estructural.
Y cuando una negociación comienza sin un marco común, lo más probable no es un compromiso, sino un colapso visible y público del proceso diplomático. Pero más allá de la dinámica inmediata, existe un factor estratégico que explica por qué Irán llega a esta fase con una posición de fuerza considerable. Durante años, el programa nuclear ha sido percibido como su principal herramienta de presión internacional. La capacidad potencial de desarrollar armamento nuclear funcionaba como elemento disuasorio clave. Sin embargo, los acontecimientos recientes han revelado una realidad distinta. Irán ha descubierto que el control del estrecho de Hormuz constituye una palanca de poder aún más efectiva. No se trata únicamente de una cuestión militar, sino económica y sistémica. El estrecho es una arteria fundamental del comercio energético global. Su interrupción tiene consecuencias inmediatas en los mercados, en los precios y en la estabilidad económica internacional. En ese sentido, el conflicto ha proporcionado a Teherán una lección estratégica de enorme valor. La capacidad de influir directamente en el flujo energético global puede ser más poderosa que cualquier amenaza nuclear. Y, a diferencia del programa nuclear, este instrumento es más difícil de neutralizar, más barato de operar y, sobre todo, más inmediato en sus efectos. Ese descubrimiento redefine por completo el equilibrio de poder en la negociación, porque ya no se trata únicamente de sanciones o enriquecimiento de uranio. Se trata del control de una de las rutas energéticas más críticas del planeta, y eso sitúa a Irán en una posición negociadora notablemente más sólida de lo que muchos anticipaban al inicio del conflicto. Irán no solo ha identificado esta ventaja estratégica, sino que también ha empezado a explorar cómo monetizarla. Según diversos informes, Teherán estaría considerando la imposición de un peaje por cada barril de petróleo que transite por el estrecho de Hormuz. Dado que aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas pasa por esa vía, el impacto económico es inmediato y de gran escala. Las estimaciones apuntan a ingresos potenciales de entre 70 y 80 mil millones de dólares anuales. Para ponerlo en contexto, esa cifra podría igualar o incluso superar los ingresos tradicionales de exportación petrolera del país. Y lo más significativo es que el coste de mantener esta capacidad de presión es relativamente bajo. El cierre del estrecho no requiere una infraestructura compleja ni un despliegue masivo. Basta con recursos limitados para generar una disrupción global. El efecto, sin embargo, es desproporcionado. Aumento de precios energéticos, presión inflacionaria y perturbaciones en las cadenas de suministro internacionales. Se trata, en esencia, de una herramienta de disuasión no nuclear extraordinariamente eficaz. Este hecho explica por qué las negociaciones que se avecinan están profundamente condicionadas desde el inicio. Irán no tiene incentivos reales para renunciar a una ventaja estructural de esta magnitud a cambio de concesiones temporales, como el alivio de sanciones, que pueden revertirse con cambios políticos en Washington. En paralelo, otra tensión geopolítica comienza a desarrollarse con rapidez, esta vez centrada en la relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Tras una reunión con la OTAN, el presidente estadounidense dejó entrever una posible reconfiguración del despliegue militar en Europa. Sugirió que aquellos países que no respaldaron la postura de Washington en el conflicto con Irán podrían ver reducida la presencia de tropas estadounidenses en su territorio. El problema es evidente. Ningún miembro europeo de la OTAN apoyó activamente esa campaña militar. Si esta lógica se aplica, podría implicar una redistribución significativa de más de 100.000 efectivos estadounidenses actualmente desplegados en Europa.
y según diversos análisis, el destino más probable de esas fuerzas sería Oriente Medio, donde la presencia militar ya se está ampliando, a pesar de los compromisos asociados al alto el fuego. Para Europa, esta situación tiene implicaciones directas. No se trata de un debate abstracto, sino de la arquitectura de seguridad del continente en un momento especialmente delicado, con conflictos abiertos y garantías de defensa colectiva bajo creciente incertidumbre. A esta complejidad externa se suma una dinámica interna en Estados Unidos que también merece atención. Más de 70 legisladores han impulsado la posibilidad de invocar la enmienda 25 de la Constitución, un mecanismo que permitiría la destitución del presidente si se considera incapaz de ejercer sus funciones. Es una medida sin precedentes en la práctica política estadounidense. Y aunque su éxito es altamente improbable, dado el control político del Ejecutivo y el equilibrio de poder en el Congreso, su mera existencia refleja un nivel significativo de preocupación dentro del sistema institucional. Indica que, incluso entre quienes forman parte del aparato político que ha gestionado esta crisis, existe inquietud sobre la coherencia y estabilidad de la toma de decisiones. De cara a las negociaciones previstas, el panorama es complejo. Ambas partes han presentado el acuerdo como una victoria ante sus respectivas audiencias internas. Sin embargo, sus interpretaciones son incompatibles en aspectos fundamentales. No coinciden en el alcance territorial del alto el fuego, no coinciden en el tratamiento del programa nuclear, no coinciden en las condiciones militares sobre el terreno. Esa brecha no es táctica, es estructural y difícilmente puede resolverse en un plazo de 2 semanas. Cuando las delegaciones se sienten frente a frente en Islamabad, lo harán desde posiciones profundamente divergentes. Irán sostiene que el acuerdo ya ha sido incumplido. Estados Unidos afirma que Teherán no ha respetado su compromiso principal, la reapertura efectiva del estrecho de Hormuz. Si ese punto no se resuelve antes del encuentro, la posición negociadora estadounidense se verá seriamente debilitada desde el inicio. Por otro lado, si continúan los ataques en Líbano, Irán ha dejado claro que considerará el acuerdo completamente inválido. Desde una perspectiva estratégica más amplia, el balance es igualmente revelador. Irán ha logrado preservar la estabilidad de su régimen y al mismo tiempo ha identificado una nueva fuente de poder económico y geopolítico de gran alcance. Su capacidad de influencia no depende ya exclusivamente de su programa nuclear, sino del control de una infraestructura crítica para la economía global. Estados Unidos, en cambio, no ha alcanzado los objetivos que justificaron su intervención, ni el cambio de régimen, ni la eliminación completa del programa nuclear, ni la neutralización de las capacidades misilísticas, ni el desmantelamiento de las redes de influencia regional. El resultado es un acuerdo frágil, una negociación incierta y una región que permanece al borde de una nueva escalada, porque en última instancia las operaciones militares eran solo una fase del conflicto. El desenlace real se define en la mesa de negociación, y en este momento ambas partes llegan a esa mesa con premisas distintas, objetivos incompatibles y sin un marco común que permita una resolución clara. Ese es precisamente el mayor riesgo de todos.